para descansar un ratitín. Voy a compartir mi Paint porque voy a hacer unos garigoleos y unos garabatos el día de hoy para ver la clase, unas formulillas. Entonces, tengo permiso para compartir. Sí. Y ya ustedes me dicen si logran ver mi Paint. Sí, ¿verdad? Ok, Sí, ahí se ve el Paint. Okay. Sí, ya se bueno, pues retomando un poquito, doctora, y ojalá tenga oportunidad de ver, aunque sea un tantito, las clases de esta semana. Como yo no me doy cuenta en la semana para ponerme al día. Ajá, vimos varias fórmulas de muestreo. Entre ellas, llevamos 4 y hoy vamos a ver otras 2, pero que se relacionan entre sí, o sea, no son diferentes una de la otra. Las otras 4 sí son diferentes. Una de ellas era para estudios de proporciones, por ejemplo, cuando el investigador nos plantea la pregunta, ¿cuál es la proporción de? Cuando sobre la pregunta va la palabra proporción. Y entonces, por ejemplo, yo les ponía les planteo una pregunta sobre personas o pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que no tienen acceso a cierto tipo de medicamentos, que es muy común porque no forma parte de canasta básica, por ejemplo. Entonces, tienen que salir a la calle y comprar sus medicamentos por cuenta propia. Entonces, es muy común en ese sentido plantearse la pregunta que cuál es la preferencia o la proporción de pacientes derechohabientes del Seguro Social que tienen preferencias por medicamentos genéricos intercambiables sobre los de patentes por su eficacia o costo, ¿no? Para ese tipo de problemas, cuando sobre la pregunta va la palabra proporción, se utiliza una fórmula que se llama cálculo del tamaño de la muestra para proporciones en sus 2 modalidades finitas, cuando la población es finita y cuando la población es infinita. Cuando la población es finita, pues en el propio problema se nos plantea. Y en la clínica hay 15,000 derechohabientes, por ejemplo. Entonces, yo ya tengo una idea de la población, ¿no? Ya tengo el número exacto, entonces utilizo la fórmula de la muestra para poblaciones finitas. Pero hay otros tipos de problemas donde no se nos plantea un número exacto de población y entonces nosotros asumimos que la población es infinita. Les contaba yo ayer a María Luz que he estado leyendo un par de notas y libros de estadística y de repente la pregunta que a mí me han hecho mucho a lo largo de mis pocos años de experiencia dentro del INCAN es que a veces no sabemos cuándo la población es infinita o cuándo es finita. Infinito asumimos como la palabra lo indica y lo vemos en el universo, ¿no? Es algo que no tiene fin. Pero en realidad en estadística no. En estadística se consideran 100,000 de lo que sea, o sea, 100,000 unidades de observación, ya sean sujetos, personas, pacientes, ratas, células, lo que sea. Menos que 100,000 es una población finita y más que 100,000 es una población infinita. Ese es el punto de corte. Entonces, bueno, nada más para que quede ahí como dato, ¿no? Por si nos llegamos a enfrentar. Es importante conocerlo. Yo sé que nosotros no tenemos acceso a ese tipo de poblaciones, ¿no? O sea, son poblaciones extraordinariamente grandes. Sí. Efectivamente, pero si en algún momento llegamos a leer un artículo donde aplicaron una encuesta también, tal vez con los famosos modelos de predicción, en donde sí se requiere un número de muestra mayor que 100,000 para validarlos, pues entonces ya sabremos cómo calcularon la muestra, ¿no? Con una fórmula que considera poblaciones infinitas. Bueno, vimos esas 2 fórmulas cuando nos preguntan sobre la proporción. La palabra clave aquí es proporción. Pero también vimos otras 2 fórmulas relacionadas con el promedio, donde la palabra clave es eso, justo cuál es el promedio de. Entonces,
de la misma manera que para poblaciones, se divide para poblaciones finitas e infinitas. Y aquí el ejemplo que veíamos ayer, que resolvimos un par de ellos, es que nos plantean, ahorita que está muy de moda las vacunas, ¿no? Contra el SARS-CoV-2. Entonces, que vemos cuántos de un vial salen 5 dosis, ¿no? Entonces, yo les decía, yo sé que es un material que se reconstituye, es decir, viene el polvo y entonces ya con el líquido, pues ya lo reconstituimos y tal. Pero en los procesos de vacunación, al menos aquí en la Ciudad de México, no sé si a usted le ha tocado verlos, yo he visto varios porque acompañé a mi mamá, pues a mí ya me vacunaron también, etcétera. En el INCAN no tanto, pero fuera del INCAN, con población adulta mayor, yo vi que los participantes eran gente muy joven y con muy poca experiencia, ¿no? Es correcto, Entonces, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, sí, es correcto. Yo siento que incluso ha habido como prensa muy amarillista que dice es que no están aplicando las dosis de manera adecuada, o resulta la noticia esta de la señora ya en el norte de nuestro país que no le aplicaron nada, ¿no? Que le que aplicaron aire, exacto, exacto. Pero hay Entonces, gente joven la que está poniendo muy joven. muy joven la que está entrenándose, y aparte muy Exacto. agradable, o sea, es gente que se ve que está haciendo las cosas bien. A mí me pareció bien lo poco que he visto, ¿no? Dentro de Sí, lo que me ha tocado trabajarlo, exacto, y sí, yo bien. también, y creo que hay cosas que los están satanizando, pues, en ese sentido del enfermero que no administró nada y tal, pero yo les decía, bueno, si tenemos un vial ya reconstituido y vamos a sacar 5 dosis, ¿cómo sabemos que a la última persona que va a ser administrada con una de las dosis de ese vial no se va a ir con menos cantidad del agente, ¿no? Del fármaco, de la vacuna? Claro, 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 claro. No, porque uno dice, bueno, pues tal vez tiene 5 mililitros, pero Y pues ahí son el 5 vial no, personas, creo ¿no? es para Ajá. 5 personas y uno pues van sacando las jeringas y uno confía en el buen juicio de los enfermeros, enfermeras y médicos y tal, que van sacando un mililitro y que entonces nos administran un mililitro a cada quien hasta terminar con el vial, ¿no? Es posible. Pero ¿cómo sabemos que es exactamente un mililitro o cómo sabemos que exactamente ese vial tiene 5 mililitros o se reconstituyó de tal manera que el aforo quedara en 5 mililitros? Entonces, yo planteé el problema, que es un ejemplo, todo es hipotético, tal vez es muy exacto esto, pero esto es un ejemplo. Planteo el problema de calcular el volumen en promedio de los viales de una vacuna COVID, por ejemplo, de la de Pfizer. Y entonces cuando nos dicen, bueno, vamos a calcular el promedio, lo que hay que tomar en cuenta principalmente es la desviación estándar. Y entonces, al no conocer la desviación estándar, pues lo que hacemos es tomar 2 o 3 viales en un piloto, le sacamos la reconstituimos, le sacamos todo el líquido y vemos cuántos mililitros tiene el promedio. Una tiene tal vez 5, otra tiene 5.1 y en la otra tiene 5.2. Sacamos un promedio que nos permite también tener una desviación estándar. Y con esa desviación estándar, entonces podemos calcular un número de muestra tal que nos permita obtener el promedio en mililitros de agente o de fármaco que tiene cada uno de los viales. Sería un experimento muy interesante, pues, ¿no? Tal vez le digo, en el caso de las vacunas es muy exacto, pero en otros fármacos, pues sí sería, la industria farmacéutica es muy exacta con eso. Pero en otro contexto, en otra situación, pues sí sería importante medirlo, ¿no? Entonces, en ocasiones nos encontramos con problemas de ese tipo que nos preguntan, ¿cuál es el promedio en este caso en mililitros
de los viales o de la vacuna COVID, para entonces yo, conociendo el promedio, poder dividirla y ver cuánto le toca, a cuántas personas puedo administrar con un vial. Bueno, pues para eso hay una fórmula especial. Y también para muestras se dividen en dos, para muestras finitas y para muestras infinitas. Ok. Eso en resumen fue lo que vimos en la semana, en resumen. Ok, perfecto. Está en las clases, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí se quedaron los videos con algunos problemitas. Sí, yo me pongo a leer los videos para ponerme al día. Sí, que están, y con algunos tips que está muy interesante verlo. Finalmente, les comento que en este módulo, en el módulo de introducción, no vamos a ver todas las fórmulas de muestreo porque justo tenemos un módulo dedicado para tal fin, ¿no? Para ver todas las fórmulas del muestreo. Entonces, hoy mismo vamos a tocar el último tema que a mí me parece muy importante dentro de la teoría de muestreo, que es la estimación de muestras en estudios estratificados. Recordemos que el muestreo estratificado o en estudios estratificados es un tipo de muestreo probabilístico que considera que la población está dividido justo, como su nombre lo indica, por estrato, que esa característica de antemano es una variable y que el individuo que pertenece a uno de los estratos es una variable con tanta representatividad que el individuo que pertenece a uno de los estratos no puede pertenecer al otro estrato. Había un ejemplo que no lo vamos a resolver hoy, pero que yo leía el día de hoy en una página de internet mientras repasaba mis notas para la clase. Y me pareció muy ad hoc y muy adecuado y lo voy a comentar con ustedes. Ejemplo, se desea conocer el número de personas promedio que usan fármacos o medicamentos para conciliar el sueño, para dormir, fármacos GABAérgicos, ¿no? Entonces, el investigador planteaba ese problema, pero no podemos observar a la población como una sola población. La población en ese sentido, es decir, sobre el consumo de fármacos GABAérgicos para conciliar el sueño, pues no es uniforme, es bastante heterogénea. Y es que los grupos de edad avanzada son los que consumen más fármacos para conciliar el sueño, porque sabemos que a medida que avanza la edad, los problemas del sueño se hacen más evidentes, ¿no? Entonces aquí el investigador dividía a la población o al universo por grupos de edad, justo, de 40 a 59 años, de 60 a 79 años y de 80 años en adelante. Y entonces esos son los estratos, así construimos. O sea, los grupos etarios se pueden considerar como los estratos, ¿verdad? Es correcto, los grupos etarios se consideran como los estratos. Para mí las fórmulas de muestreo estratificados en epidemiología en la parte clínica son muy importantes, justo porque como usted lo indica. Nosotros siempre estamos muy al pendiente de los grupos de edad, ¿no? Y lo incluimos en los estudios que hacemos en nuestros diferentes centros y hospitales, lo incluimos como una variable más. Cuando la edad es una variable sumamente importante, incluso los estudiantes se acercan a nosotros y nos dicen, y la edad también se incluye, ¿no? Así como si fuera por default, como si fuera algo que hasta me daría flojera incluir la edad, porque la edad solamente es una variable social. A ver, no, espérame, no es una variable social, porque resulta que el comportamiento de las diferentes enfermedades, el curso de la enfermedad, y de hecho el curso de la recuperación, los métodos de diagnóstico, el tratamiento terapéutico, lo que sea, pues son dependientes totalmente de la edad. Entonces, la edad, más allá de ser una variable social, pues es una variable que nos ayuda para construir estratos, ¿no? Dentro de los estudios que nosotros hacemos. Probablemente nosotros no llevemos a cabo estudios con un muestreo estratificado,
pero claro que tenemos estratos con Sí, base se en la edad. utilizan mucho y en pediatría se utilizan muchísimo. Ese es Siempre, un ¿sí? excelente ejemplo. En la población Es, pediátrica se muestrea muchísimo por es estrato. exacto. Entonces, bueno, atendiendo esta situación, pues vamos a ver un problema que se sale un poquito de la parte clínica, lo cual está bien, ¿no? Para no Ujú, ujú, sesgarnos, pero pues sí claro. es importante considerar que para nosotros, para los que hacemos investigación clínica, pues sí, la variable que más estratos nos genera, pues son dos, el género y la edad. ¿No? También diferencias entre hombres y mujeres siempre las va a haber, ¿no? Bueno, Ujú, el problema dice lo siguiente. En esta ocasión dice que vamos a estimar, fíjense ustedes, lo hice con mucho cariño para el diplomado. Este problema dice que se es estimar el nivel de aprendizaje de las personas o de los participantes del diplomado en estadística, de justo este diplomado. El investigador o el profesor principal, o llámenle como ustedes quieran, organiza a todos los estudiantes de acuerdo con con sus calificaciones, y además de organizarlos, los clasifica en estratos. Los estratos son los siguientes. Son 3 estratos y les da el valor de 1 para aquellos que obtuvieron notas excelentes, 2 para aquellos que tuvieron notas muy buenas y 3 para aquellos que tuvieron notas buenas. O sea, aquí no hubo malos ni regulares. Fueron de buenos a excelentes, ¿no? Y se presenta la siguiente tabla. Entonces voy a dibujar primero en mi pantalla, en mi pizarrón, cómo es que se ujú. presenta la siguiente tabla para mostrarles los datos. El estudio estratificado es bellísimo. Vamos a ver entonces ahora el ejemplo, pero primero quiero Ujú, mostrarles los datos. Entonces tengo una ok. tabla más o menos así, disculpen la Ujú. chuequez, así. Entonces ahí va, así. Entonces aquí tengo el estrato 1 para los estudiantes que tuvieron calificaciones excelentes, el estrato 2 para los que fueron muy Ujú, buenos y el estrato 3 para los que fueron buenos. Acá yo ujú, tengo una N, ajá, que ujú, esta N en mayúscula es mi población o universo de ujú. estudio. Es decir, el Sí. diplomado en estadística dentro de unos años fue tan exitoso que la sumatoria de los estudiantes que lo tomaron en un año fue de 3,500. Y para aquellos que obtuvieron notas excelentes, tengo una población de 500 personas. Acá tengo, para las personas que tuvieron notas muy buenas, tengo una población de 1,000 personas. Y para para las personas que tuvieron 2000. notas buenas, tengo una población de 2,000 personas. De Ujú, tal manera que la suma de toda de la población, pues me da 3,500. Y de este lado tengo la varianza. La varianza, muy ok. importante la varianza dada por sigma, la letra sigma ya elevada al cuadrado. Cuando recordemos, sigma cuando aparece solito y no está elevado al cuadrado, no hace referencia a la varianza, sino a la desviación estándar. Y si en las fórmulas de muestreo me piden que incluya en la fórmula la desviación estándar, y hay un número, hay un cuadrado arriba, pues quiere decir que la desviación estándar sí la tengo que elevar al cuadrado. Pero si en la fórmula del muestreo, esta es una observación muy importante, aparece la varianza, es decir, sigma ya elevada al cuadrado, y Es varianza. si no me indica que la tengo que elevar otra vez al cuadrado, pues entonces no lo elevo al cuadrado porque estoy hablando de la varianza, no Ujú, así de la desviación estándar. En este caso, en los casos de muestreo estratificado, no hacemos uso de las desviaciones estándar, sino de la varianza. Entonces, per se, ya es un número que está elevado al cuadrado. Ok. En un estudio piloto, resulta que yo me di cuenta que la varianza en las notas de estos 500 estudiantes estaba alrededor, un segundo, voy a colocar el lápiz otra vez, era de 10,
La varianza en las notas de los estudiantes con calificación muy buena era de 26.64 y la varianza en las notas de los 2,000 estudiantes con calificación buena era de 25.8. Entonces ya tengo los datos de la población, el número de la población para cada uno de los estratos y la varianza. Después de esto me decía el problema, debemos encontrar el tamaño de las muestras con las 3 afijaciones. ¿Habían escuchado el concepto de afijación? No, Yo no. Yo no. ¿No? Tampoco. Afijación, fíjense. Hay dos maneras de limitar el tamaño de la muestra en un estudio estratificado. Uno a conveniencia y usualmente los investigadores eligen el mismo número de muestra aunque la población no esté compuesta por el mismo número de individuos. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si yo tengo 500 en el estrato 1, 1000 en el estrato 2 y 2000 en el estrato 3, azarosamente y por conveniencia elijo 50 por cada estrato y se acabó. ¿No? Si el número de muestras saliera de 150, lo divido entre el número de estratos y entonces me quedan exactamente los individuos por cada estrato, pero no tomo en cuenta el número en población que constituyó cada estrato. Esa es una manera de fijar el número de participantes por cada estrato, que en lo personal a mí me parece sesgada y no me gusta, ¿no? Porque aquí claramente vemos que en el estrato 3 hay más participantes. Entonces, el término afijación o fijar estratos significa hacer un reparto proporcional de acuerdo con el número de muestra calculado. ¿Sí? Si yo en el primer estrato tengo a 500 individuos, más allá del número de muestra que obtenga, si yo para el primer estrato tengo 500 individuos, para el segundo tengo 1000 y para el tercero tengo 2000, pues es lógico pensar que el número de muestra en el primer estrato va a ser menor en comparación con el número de muestra del segundo. Y a su vez, el número de muestra del segundo estrato va a ser menor en comparación con el número de muestra del tercero. Eso se llama una afijación o reparto proporcional de la muestra dado por la población que constituyen los estratos. ¿Sí quedó claro el concepto? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Si no, Sí. ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí ya de antemano, el investigador me está diciendo, haz una afijación. No me vengas con cuentos de que te salió un número de muestra de 150 y vas a hacer un reparto proporcional. No, haz una afijación. Sabemos también, el investigador me está diciendo que mi límite de error es 2 de 2 participantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este ejemplo. Aquí el límite de error se estima, acuérdense que el límite de error no puede ir más allá del 6% con base en el número poblacional. Si no conocemos el número de la población, pues ni modo, o sea, se estima que no puede superar el 6%, porque si yo tengo un error que va más allá del 6%, entonces corro el riesgo de que mi muestra no sea representativa de la población. Entonces, 2 individuos está bien, ¿no? O sea, no es un error que esté descabellado. Entonces, mi límite de error, pues, será 2. Voy a borrar esta primera pantalla porque necesito entonces, a ver si puedo y si no me tardo con esta cosa. No, pues ya tengo lo máximo. Necesito escribir la fórmula para empezar a resolver el problema. Y el nivel de confianza establecido es del 95%. O sea, el límite de error es de 2 y el nivel de confianza establecido es del 95%.
No, bueno. Lo voy a hacer más rápido. Ahí está. ¿No? Bueno, pues entonces primero voy a partir de una fórmula que se llama número de muestra cero, que va algo así. N0, que es igual a 1 entre la población por B, ahorita les explico qué es B, por la sumatoria de la población multiplicada por la varianza, ya sea S o sigma al cuadrado. B, a su vez, lo voy a tratar de hacer aquí pequeñita, es igual a el error, que en nuestro caso el límite de error está calculado o estimado en 2, elevado al cuadrado sobre el valor de Z, que para un nivel de confianza de 95%, Z es igual a 1.96, cuando también elevo Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos esta fórmula que yo voy a encerrar en color rosa, pues vemos que contamos con todos los elementos para resolverla, ¿ok? Tengo el valor de mi población, el número de mi población, que son 3,500. Tengo el valor de V, que se obtiene al dividir el error al cuadrado. El error es 2, 2 elevado al cuadrado, entre el nivel de confianza expresado en Z, que es 1.96 al cuadrado. Y también puedo tener la sumatoria de la población multiplicado por la varianza, porque la varianza es un valor que yo obtuve en mi muestra piloto. ¿Se acuerdan? Que para cada valor de población tenía una varianza. Entonces ya tengo todo para resolver mi fórmula. Ah, bueno, pues entonces la voy a resolver. Nuevamente voy a borrar mi pizarrón y ahí lo tengo. Voy entonces a empezar a resolver mi fórmula. Resulta que N0 es igual a 1 entre 3,500, porque aquí estaba N mayúscula, multiplicado por el error sobre 1.96, todo esto elevado al cuadrado, y esto a su vez multiplicado por la sumatoria de 500, y para 500 la varianza era 10, más, espérenme tantito, déjenme borrarla aquí porque si no, lo voy a volver a hacer porque no me va a alcanzar. Son muchos números. Otra vez, tengo N0 es igual a 1 entre 3,500 por 2 entre 1.96 elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por la sumatoria de cada una de mis poblaciones, que a su vez se van a multiplicar por sus varianzas. Y aquí ya las estoy anotando. La varianza de la población de 1,000, que estaba constituida por 1,000, era 26.64, y la varianza de la población de 2,000 estudiantes estaba multiplicado por su varianza, que era 25.8. ¿Ok? Ahí ya con esta fórmula, yo entonces ya obtengo mi N0. ¿La podemos calcular, por favor?
O ya les digo cuánto es. Si quieres la calculamos. Hacemos el ejercicio. Sí, estaría bueno. Sí. Sí. Es más, voy a sacar mi calculadora. Porque ayer, ¿verdad, Luz? Nos peleamos, que no nos salía una. Sí. Elevado Una batalla por la fórmula. Sí. Por 3.500. 1 entre 3.644. Esto me da 2.34. Ahí está. ¿Ya salió, doctora? Todavía no. Voy lenta, pero voy. Ok. Luego esto, es que con las calculadoras de aquí a la computadora necesito pasar la científica. Sí, es que no, yo tampoco cargo la científica. Ahí está. Ahí está, que me permite poner paréntesis y todo eso. Entonces va a ser 1 entre, abro paréntesis, 3.500. Vuelvo a abrir paréntesis. 2 entre 1.96, cierro paréntesis. ¡Luz! No sé usar calculadora. Ya casi termino yo, a ver si dan lo mismo. A ver si coincide. Es que sí es una batalla con la computadora. Y no tengo lapicero, fíjate que no me traje ni mi lapicero, luego ahí le voy anotando el número, pero no traigo ni mi lapicero ahorita. Me salió 78.241. No sé si está bien. No. No, a ver. Según esto, no. Más 83, 240 o entre 3, 6, 4. Ya lo estoy calculando. 22.861 o no. No, ahí va. Pero Ahí no, voy. no sale tan grande. A ver, lo voy a repetir. Yo también.
22.84. Exacto, Ahí está. 22.84. Ya salió. Sí, sale 22.84. Y a mí ahorita me salió 148.16. No puede ser. Pero sí sale 22.84. Pero ese no es el número de muestra, ¿eh? Ahorita vamos a calcular el número de muestra. Ya sé dónde estuvo mi error. 26.640 más 5.000 más 51.600. Esto. ¡Ah! No, me rindo. Me rindo. Algo estoy haciendo mal. Último intento. Si no sale, seguimos. ¿Cuánto es? 22.8. 84, ajá. Bueno, llegué a 22.8, ya es ganancia. Sí, está bien. Está bien. Ok. Yo también, ya llegué a 22.81. Ahí está, mírenlo, lo están viendo en mi pantalla. Ok, este es el N0 o el número de muestra preliminar, ¿ok? Después de esto se tiene que aplicar una siguiente fórmula que nos va a dar un número parecido. Voy a borrar, ya todas estamos de acuerdo en que el N0 es de 22.8. Lo cerramos en 22.8. Todas lo hicimos, ¿ok? Lo logramos, sí. Sí, lo logramos. Después de esto se calcula propiamente el número de muestra, que es igual a N0, que es el número calculado, más 1, perdón, entre 1 más N0 sobre el número de mi población. Es decir, 22.8, que fue el número calculado, entre 1 más 22.8 entre 3.500, ¿no? Entonces, si yo divido 22.8 entre 3.500, me va a salir un número muy pequeñito que se le va a sumar a 1, y al dividir 22.8 entre ese número tan pequeñito que se le va a sumar a 1, pues prácticamente me va a salir el mismo número, ¿no? Resulta que al final no lo vamos a hacer, esta operación está muy sencilla. Al final me sale lo voy a borrar, bueno, voy a sacar otro archivo, me sale lo siguiente, que n es igual a 22.84 entre 1.00053. O sea, esto es igual a n, si redondeamos, igual a 23. Y propiamente 23 es mi número de muestra. ¿Ok? Ya tengo calculado el número de muestra, pero el investigador en este caso me está pidiendo que haga una afijación proporcional.
Hay dos maneras de hacer la fijación. Una la vamos a ver en esta ocasión, que en esta clase, que es la afijación proporcional. Y la otra, finalmente, la vamos a ver el lunes, que es nuestra última clase de teoría de muestreo. ¿Sí? Entonces, lo quise dejar así para tener un tema nuevo el lunes, pero para también hacer un repaso de todo lo que vimos en teoría de muestreo. ¿Ok? Hoy mismo el investigador nos pide que hagamos hacer una fijación proporcional, pero también nos pueden pedir que hagamos una fijación que se llama afijación de Neyman. La fijación de Neyman es la que vamos a ver en la clase el lunes junto con el repaso de toda la teoría de muestreo. Les repito, hoy hacemos la fijación proporcional que lleva la siguiente fórmula. Ya nos quedamos que en nuestra cabeza el número de muestras es 23. A todas nos salió. Entonces, el número de muestras es 23. Le voy a dar aquí un pizarrón limpio y voy a empezar a hacer mis afijaciones proporcionales que se hacen de la siguiente manera. La fijación proporcional es igual al número de muestra calculada por el número de muestra de cada uno de los estratos. H significa estrato. Número de muestra no. La población de cada uno de los estratos entre la población total. Y esa fijación proporcional obviamente se hace para cada uno de los estratos. Viendo esta fórmula, pues no identificamos, no nos queda claro cómo es que vamos a repartir ese 23 entre todos los estratos, pero lo vamos a resolver. Voy a abrir otro pizarrón y entonces tengo que mi primera afijación proporcional, H, esta letra que ven aquí no es una N, es una H, nada más que escribo horrible. No puedo escribir bien. NH. H significa estrato. Es igual a N, el número de muestra calculada, o sea, 23, por el número de población del primer estrato dividido entre el total de la población, que eran 3,500 estudiantes. Y aquí yo calculo, va a ser un número que voy a redondear. Acuérdense que siempre en cálculos de números de muestras se redondea hacia arriba. Es lo mejor redondear hacia arriba. Entonces aquí le voy a poner 3. ¿Sí? Vean ustedes, voy a sacar mi calculadora. Calculadora son 500. Esta fórmula está como muy sencillita por 23 y me da 3.28. Bueno, aquí en el ejercicio redondearon hacia abajo. A mí me gusta redondear hacia arriba, todo, ¿ok? Ya depende de cada investigador. El ejercicio lo resolvieron redondeando hacia abajo, o sea, le pusieron 3, pero pudo haber sido 4. Es por eso que yo aquí no le pongo un signo de igual, sino le pongo un signo de más o menos, ¿no? Es más o menos 3. El número de muestra debe ser más o menos 3. Si es 4, no está mal. El chiste es que al final la sumatoria de los participantes de cada uno de los estratos me dé 23. Porque 23 es el cálculo de la muestra, ¿ok? Aquí en este ejercicio lo redondearon hacia abajo. Repito, yo acostumbro siempre a redondear hacia arriba, porque no existen 3.28 personas. El punto 28 personas para mí representa, o yo los veo en función de pacientes, para mí el punto 28 representa un paciente más. Pero bueno, aquí lo redondearon hacia abajo, está bien, no hay ningún problema, es cuestión de estilo. ¿Ok? Bien. El número 3 es nuestra primera fijación y corresponde al número de muestra para el primer estrato. Vamos a calcular la segunda fijación. Voy a ver si lo puedo anotar acá abajo. Voy a hacer
N de H, es decir, del segundo estrato, es igual a 23 por 1000, disculpen ahí el número, entre 3500. Y entonces ya estaré calculando mi segunda afijación. Nuevamente saco mi calculadora y voy a ver cuál es el valor de mi afijación proporcional. 1000 entre 3500 me da 0.28 por 23 es igual a 6.57, redondeando hacia arriba me da 7. Ahora voy a calcular la tercera afijación, que corresponde al tercer y último de mis estratos. Entonces saco mi calculadora, ya me sé de memoria la fórmula, no es necesario que la vuelva a escribir. Acuérdense que la población en el tercer estrato era igual a 2000. Entonces divido, o es igual a 2000, divido 2000 entre 3500, que es la población total, y lo multiplico por el número de muestra total. Me da 13.14, que en este caso el investigador lo redondea hacia abajo y lo deja en 13. Lo que estoy encerrando son los números de participantes de cada uno de mis estratos. Acuérdense que son más o menos, porque no existen 3.28 ni 13.14 personas, ni pacientes, ni nada. Se tiene que redondear. El chiste es que la suma de estos tres deben darme 23. 3 más 7 más 13, tarán. Hicimos magia. Entonces, ya para finalizar, tengo mi tabla inicial en donde tenía mis tres estratos. El estrato número 1 con la población, con el número de población, y ahora tengo la muestra 1, 2, 3. La sumatoria era 3500. Para el estrato número 1 tenía 500 participantes, para el 2000 y para el estrato número 3 tenía 2000 participantes. Y ahora el número de muestras de acuerdo con las afijaciones proporcionales son 3, 7 y 13. ¿Sí? Y entonces yo con estos participantes, yo voy a hacer el reparto proporcional con el cual, el reparto proporcional, la fijación proporcional entre mis estratos, con ellos, con solamente ellos, no con los 500, ni con los 1000, ni con los 2000, voy a medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes del diplomado de estadística. ¿Qué les parece? Entendido. Entendido, ¿verdad? Sí. Entendido, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, Sí. pues bueno, entonces así es como se hace el muestreo estratificado. Pues no sé si tengan alguna duda. Yo no por el momento. Por el momento no. ¿Todo bien entonces? Todo bien. Yo tengo que estudiar, Ok. pero todo bien. Bueno, pues si surge alguna duda la vemos el lunes. Perfecto. Muchas Muy bien. gracias. Bonito fin Hasta de luego. semana. Bonito fin de semana, que descansen. Igualmente, hasta luego. Bye, bye, bye. Bye, bye.